tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta próxima hora de adoración comunitaria a Dios. Buenas tardes, Pastor Freddy. Buenas tardes, Pastora Gloria. Para mí es un honor, un privilegio y una gran bendición poder adorar a Dios juntamente con usted, con las personas que nos acompañan aquí en este lugar y con las personas que nos acompañan en línea. Pastor, Elisa ha pedido oración por trabajo desde hace algunos meses. Ella nos dice que ella ha escrito sus hojas de vida, las ha mandado, ha presentado algunas entrevistas, pero aún no la llaman. Ella ha ayunado, ella ha orado y le ha llorado a Dios. Y aún no tiene el empleo de sus sueños. Yo le pregunté en estos días qué veía ella que Dios estaba haciendo en su vida. Y sin pensarlo, ella me respondió, me dijo, a mí me maravilla que Dios me está sosteniendo aunque yo no tenga el empleo de mis sueños. Por eso, pastor, yo quiero pedirle que nos recuerde cuál es la visión de la iglesia, que nos ayuda a seguir los planes de Dios, aunque los planes nuestros no se realicen. La visión que Dios nos ha dado como iglesia es, vemos personas y familias siendo transformadas por medio de la adoración comunitaria. Que bueno, adoremos pues a Dios en esta, su iglesia presbiteriana, Cumberland de Houston. Dios tenga misericordia de nosotros y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Con acción de gracias, con alegría. Vamos a tomar aire y exhalamos. Y vamos a decir, Cristo corrige mis pasos. Cristo corrige mis pasos. No es que estemos totalmente perdidos, pero si no hacemos la voluntad de Dios, Cristo corrige mis pasos. Cristo corrige mis pasos. En el camino al trabajo,
Cristo, corrige mis pasos. En mis planes de servicio. Cristo, corrige mis pasos. En el camino a casa. Cristo, corrige mis pasos. En los planes de familia. Cristo, corrige mis pasos. En los planes de estudio. Cristo, corrige mis pasos. En el camino del progreso. Cristo, corrige mis pasos. En el camino del encuentro. Cristo, corrige mis pasos. En los planes de mi vida. Cristo, corrige mis pasos. Nada ni nadie me podrá vencer. Estoy seguro prevaleceré, porque la fortaleza y salvación están en el Señor. Yo solo tengo que confiar en Él y descansar en su promesa fiel, de que Él aumentará mis fuerzas como un búfalo. Como búfalo, arrollaré al enemigo si se enfrenta conmigo. Tengo fuerzas del Señor. Como búfalo, estaré siempre confiado, no seré avergonzado. Tengo fuerzas del Señor como búfalo. Nada ni nadie me podrá vencer. Estoy seguro prevaleceré, porque la fortaleza y salvación están en el Señor. Yo solo tengo que confiar en Él y descansar en su promesa fiel, de que Él aumentará mis fuerzas como búfalo. Como búfalo, arrollaré al enemigo si se enfrenta conmigo. Tengo fuerzas del Señor. Como búfalo, estaré siempre confiado, no seré avergonzado. Tengo fuerzas del Señor como búfalo. Jesucristo es el príncipe de paz. Así es. Así que nuestro príncipe, el príncipe de paz, nos ha dado paz. Y es la misma paz que queremos compartir con cada uno de los que están aquí y de los que están en línea. Y vamos a compartirle primero a los que están en línea, vamos a decirle: la paz de Dios sea con ustedes y con su espíritu. Pastora, la paz de Cristo sea con usted. Y con su espíritu. Amén. Nos unimos con las personas, no queremos nunca olvidar a las personas que están detenidas en centros de detención, en cárceles y en prisiones, y también personas que tienen dificultades para movilizarse y personas que están en hospitales. Nos unimos a través de la lectura del día, de la meditación del libro devocional, Un nuevo día en Cristo. Hoy, Jeff, tomando un poema del libro Salvador quebrantado, nos invita a leer Marcos capítulo 15, versículo 34. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La meditación de Jeff es: Quebrantado Salvador,
¿El enojo de ellos atravesó tus pies, tu mano y tu costado? Cordero sin pecado, cuando todo terminó, ¿estaba tu corazón quebrantado dentro de ti? Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Me has abandonado? Quebrantado Salvador, nuestro enojo atravesó tus pies, tus manos y tu costado. ¿Está tu corazón quebrantado dentro de ti? Oremos con Yeh. Cordero de Dios, perdona los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, perdona los pecados del mundo. Derrama sobre nosotros tu paz. Amén. Amén. El Señor nos habla siempre, constantemente, de muchas maneras y en diferentes tiempos y a través de diferentes circunstancias. Hoy vamos a conversar la palabra del Señor y estamos atentos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Voy a invitarles a inclinar sus rostros para hacer la oración de iluminación. Espíritu de Cristo, tú que nos redimiste y que sufres por nosotros. Oramos, oh Dios, para que al planear nuestras vidas, tú escuches nuestros deseos y sueños. Pero también oramos para que por tu Espíritu, oh Cristo, podamos discernir tus deseos y tus sueños y tus planes para nuestras vidas. Corrige nuestros pasos, de tal manera que siendo transformados por ti, te demos la gloria a ti en todo lo que nuestras vidas están dedicadas a hacer. Habla, Señor, Que tu pueblo escucha. La lectura de la Biblia para hoy viene del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 6 al 15, y Proverbios, capítulo 16, versículo 9. En la voz de Maribel. Amén. Hechos 16 del 6 al 15. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas durante la noche. Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor corrige sus pasos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, el título del mensaje para esta tarde es Cuando el Espíritu dice no. Hay quienes planean sus vidas hasta el último detalle. Y también hay quienes viven sus vidas sin tener ningún plan y van por la vida sin tener ningún plan. Cualquiera de los dos estilos de planeación para vivir tienen sus ventajas y sus desventajas. Y hoy no vamos a hablar de las ventajas o desventajas de uno u otro estilo.
Hoy la escritura que leyó la hermana Maribel nos recuerda que Dios nos ha dado la responsabilidad de planear Amén. nuestros caminos, pero es el Señor quien corrige nuestros pasos. Estas son muy buenas noticias, pastor, porque Dios nos inspira para planear nuestros destinos y a la vez nos asegura que está pendiente de corregir los pasos que con los que quedamos para ejecutar esos planes. Ajá. Sí, la hermana Maribel leyó en el libro de Hechos acerca de un hombre que fue inspirado por Cristo para planear su camino. Y sus pasos con el tiempo fueron corregidos por el mismo Espíritu del Señor. La corrección de sus pasos nos ilustra a nosotros cómo es que el Señor corrige nuestros pasos cuando estamos ejecutando algunos planes. Ajá. Y muy importante, pastor, porque a veces uno se siente como atrapado sin salidas, porque nada de lo que uno planea hacer le sale. Ajá. Y entonces es como el tiempo cuando esta conversación es muy importante. Entonces vamos a mirar lo que dice el libro de Hechos que nos leyó la hermana Maribel. En primer lugar, el Espíritu del Señor Jesucristo nos corrige nuestros pasos diciendo no. Doloroso. Sí, la palabra no es una palabra muy poderosa porque anula la posibilidad de perseguir ciertos planes o de proseguir por ciertos caminos, actividades y conductas y que a lo mejor nos parecen que son buenas y corresponden a la voluntad de Dios. Así es. Y el Espíritu del Señor tiene muchas maneras de decir no, así como las mamás cuando hacen con los niños dicen, ese es un no de una mamá. O le hacen, y eso es una manera de decir no. El Espíritu, o le hace, y eso con ese ya es un no rotundo. Pero el Espíritu del Señor también tiene sus maneras y sus formas de decir no, y son unas maneras muy gentiles, muy suaves. Una de ellas es por medio de la Escritura. Y en la Escritura encontramos muchos mandamientos de carácter negativo, no que sean malos, sino que comienzan con un no. El Espíritu del Señor también puede decir no por medio de consejeros. Y cuando uno va a un consejero, ellos generalmente nos ayudan a encontrar qué es a eso que el Espíritu le está diciendo no. Y otra manera en la cual el Espíritu dice no es por medio de las circunstancias adversas a la ejecución de un plan. Uno va haciendo un plan y no le sale, va a meterse por otro lado y no le sale, y así sucesivamente. Es una forma en la cual el Espíritu de Dios también puede decir no. Entonces, cuando la Escritura, cuando los consejeros espirituales y cuando las circunstancias se alinean para decir no, entonces ese no del Espíritu es como un grito estremecedor para nosotros, es una alerta. No. Es un no rotundo. Exacto. El Espíritu de Jesús le dijo 2 veces no a Pablo. Uno le ocurrió cuando pasó por el Asia Menor. El Espíritu Santo le dijo, no pase por ahí. El otro no lo obtuvo cuando quiso ir a Bitinia. El Espíritu Santo le dijo, no. Y Bitinia era otra región. Estas negaciones del Espíritu pudieron haber producido una gran frustración en Pablo, una gran impotencia y una gran confusión. ¿Por qué? Porque era el mismo Espíritu de Cristo el que lo había enviado a predicar a todas las regiones. Y ahora el Espíritu le dice, no. Qué confusión y qué frustración. Y debieron haber pasado muchos meses entre él tratando de atravesar las regiones de Asia y nunca Dios lo dejó predicar allá, que es muy interesante. Entonces, primero tenemos, no del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu del Señor Jesucristo corrige nuestros pasos proponiéndonos otros planes. Con los no del Espíritu, siempre el Espíritu va entonces también a mostrarnos otras alternativas. El Espíritu de Cristo puede estar proponiendo otros lugares, otras personas y otros propósitos. U otros métodos. Algunas veces nosotros, traigámoslo aquí al presente, algunas veces nosotros hacemos planes de estudio, hacemos también planes de viaje, o hacemos planes de matrimonio, o hacemos planes de compra de casa o de carro, entre otros. Y el Espíritu de Cristo en algunas ocasiones puede decirle no al plan completo o le puede decir no a parte del plan. Y eso es una forma en que nosotros debemos estar muy atentos para saber a qué es lo que le está diciendo no el Señor. Entonces, miremos algunos ejemplos. Cuando
alguien está encontrando negativas en el área educativa, por ejemplo, Sí. no necesariamente es que el Espíritu de Cristo está prohibiendo la educación. Posiblemente el Espíritu esté sugiriendo otra carrera u otra institución. Es cierto. Y Dios no le va a decir, no, no se eduque. Le va a decir, más bien, tome esta otra carrera o este otro camino. Cuando alguien está teniendo dificultades para viajar y se le presentan muchos problemas para ir a algún lugar, no es que el Espíritu de Cristo le esté prohibiendo hacer turismo o viajar. Posiblemente el Espíritu le esté proponiendo otro tiempo para viajar o otro tiempo para ir de vacaciones a algún lugar, otro Ajá, lugar. exacto. Cuando alguien tiene dificultades para encontrar su pareja, no necesariamente es que el Espíritu le esté diciendo no al noviazgo. Posiblemente el Espíritu le está sugiriendo otra persona para entrar en una relación amorosa y en un compromiso matrimonial. O sea, que tome el noviazgo y el matrimonio en serio. Más Está bien. Ahora, cuando alguien está encontrando obstáculos para comprar una casa o un carro, especialmente una casa, bien grande. un bien grande, no es que el Espíritu le esté prohibiendo comprar casa, no es que le esté diciendo, no, no compre casa, no. Lo posiblemente es que el Espíritu esté sugiriendo otro método de pago que no sea el endeudarse grandemente para comprar una casa, y ese puede ser lo que el Espíritu esté diciendo. Exacto. Cuando, volviendo al texto, al pasaje bíblico, cuando el Espíritu le negó a Pablo la realización de sus planes personales, no le estaba quitando la tarea de predicar que le dio, le estaba negando ir al Asia Menor y a Bitinia como lugares de predicación. Y solo fue hasta cuando llegó a la iglesia en Troas que él entonces estuvo listo para recibir el plan que el Espíritu de Dios sí tenía para él. Sí, es de una manera muy suave, muy gentil. El Espíritu Santo corrige a Pablo, corrige los pasos de Pablo. Y me parece muy importante porque es la manera en que el Espíritu también corrige nuestros pasos. Fue por medio de una visión que el Espíritu de Cristo corrigió los planes de Pablo. Y en vez de predicar solo, el Espíritu le dio un equipo de predicadores, que es una corrección, es decir, no predica usted solo, predica usted junto con otros. En lugar de ir al Asia Menor, el Espíritu lo llevaría a una región europea, lo llevó por primera vez a Europa, a predicar a Europa. A mí me gustaría ir a predicar a Europa, pastora. Y Pablo no sería el personaje principal de la misión, no sería el muchacho de la película o el héroe, sino que sería un ayudante ahora de la misión del Espíritu Santo, que es el personaje principal en la misión. Sí. Entonces sí, encontramos que no es que el Señor quitó a Pablo de predicar, sino que le está diciendo, hay otra manera, yo quiero, mi voluntad es otra. Cuando las alternativas que el Espíritu Santo nos da cuando nos dice no a nuestros planes, siempre van a apelar a nuestra voluntad. Las opciones que el Espíritu Santo nos da no son impositivas. O sea, el Señor nos cuida, pero no nos impone. Y uno se puede rebelar contra los planes del Espíritu de Cristo. Y yo creo, pastor, que todos nosotros, cada uno de nosotros, ha tenido la experiencia de rebelarse contra los planes del Espíritu y cada uno de nosotros puede recordar las consecuencias desastrosas de semejantes rebeliones. Lo más importante que debemos resaltar aquí es cuando el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesucristo nos dice no a nuestros planes, es más bien que el Señor nos está pidiendo que estemos atentos a cuáles son las alternativas que el Señor nos está dando, no que porfiemos en nuestros planes cuando el Señor está diciendo no. Sí. En tercer lugar, el Espíritu de Cristo corrige nuestros pasos haciéndonos caminar acompañados. No hay nada mejor que caminar acompañados. Cuando el Espíritu de Cristo nos da la alternativa a los no que nos ha dicho y nosotros compartimos esa nueva alternativa del Espíritu con otras personas, el mismo Espíritu se encarga de guiarnos a través de esas personas que coloca a nuestro lado. Y la manera más interesante es que el Espíritu sintoniza los espíritus, como que los pone de acuerdo, como que ya no es esa percepción de esa negativa, sino como que el Espíritu está moviéndose en una manera positiva. Y asimismo el Espíritu propone que esas personas nos acompañen, pero también que actúen con nosotros en esos planes, en esa ejecución
de esos planes alternativos del Espíritu. Y es algo muy bonito, pastora. Muy bonito porque esa es parte de la corrección que el Espíritu de Cristo siempre va a hacer en nosotros. No pensar que somos individuos, sino que Cristo nos ve como parte de la comunidad y hay mayor riqueza ahí. El Espíritu de Cristo nos hace saber que sus planes son mejor entendidos en la comunidad. Y cuando hablamos de la comunidad no estamos hablando de una masa de individuos, estamos hablando de el conjunto de todos los creyentes que tienen el Espíritu de Cristo y por lo tanto tienen la misma vocación Así es. y el mismo deseo de servir al Señor Jesucristo con todas sus vidas. Así que quien está pensando, por ejemplo, en viajar, no está pensando solamente en viajar para sí mismo, sino para cumplir un propósito de Cristo. El que se está pensando casar o está pensando tener novia, no solamente está pensando en tener novia porque se siente solo, sino porque está pensando en cumplir el propósito de Cristo. Asimismo, el que quiere comprar casa no compra casa solamente para sí mismo, sino que piensa en el propósito de Cristo. Y así entonces vamos entendiendo que el Espíritu tiene un propósito mayor y un propósito mucho mejor para las cosas que nosotros hemos pensado. ¿Cómo, pastora? Pregunta, ¿cómo se ve hoy día la corrección del Espíritu de Cristo en aquellos que están planeando sus vidas? ¿Cómo se ve eso? Usemos una ilustración. Sí. La pregunta nos lleva a considerar la historia de Federico y de María. Yo me acuerdo de ellos, Federico y María. Ajá. Federico y María eran una pareja de esposos jóvenes con muchos sueños y muchos planes. Ambos eran profesionales y tenían un llamado del Señor para servir como pastores. Fue por eso que planearon ir al seminario y así comenzar una educación teológica. Ambos habían decidido invertir sus ahorros en su plan de prepararse para ser ministros del Señor. Una cosa bonita que me parece es que Francisco y María, en lugar de invertir su dinero en conseguir una casa, decidieron invertir su dinero en eso que Dios los estaba llamando para prepararse a servir. O sea que el plan de educación que ellos tomaron era el plan que ellos consideraban de Dios. Y ese plan estaba en otra ciudad, entonces les implicaba moverse hacia otra ciudad. Ese plan de educación duraba 4 años con dedicación completa, si lo hacían de tiempo completo. Y ellos fueron aceptados en el seminario sin mayores problemas, se fueron allá. Sin embargo, al pasar el primer año del seminario, adivinen qué pasó. Se les acabaron sus ahorritos. Y la pareja comenzó a atrasarse en sus pagos de estudio, comenzó a atrasarse en la renta, comenzó a atrasarse en el pago de biles y facturas y en otros costos adicionales como la alimentación. En ese momento, la pareja se pregunta si se habrían equivocado en la manera como ellos planearon ir al seminario. Ellos comenzaron a hacer su plan B. El famoso plan B. Ajá, todos tenemos un plan B. Y el plan B implicaba que Federico iba a continuar sus estudios y a pagar sus deudas. Iba a buscar trabajo. Él iba a buscar trabajo medio tiempo para poder pagar los estudios y seguir adelante. Y acordémonos que Federico es profesional, así que él estaba aspirando a que lo contrataran como profesional. Y Federico salió con toda su juventud y salió con toda su fuerza y con toda su energía a buscar empleo, se colocó la mejor pinta, así como está su pastor ahorita. Pero pasó un mes y Federico, así de pintoso y de bonito como iba, no conseguía trabajo en su profesión. Mientras tanto, sus deudas seguían acumulándose y acumulándose. Desesperado, entonces Federico comenzó a buscar trabajo como vendedor en almacenes. Y cuando llegaba a las entrevistas le decían, no, mijo, usted está sobrecalificado para vender. Este puesto no es para usted. Mucho más desesperado se fue a buscar trabajo en oficinas para ofrecerse como mensajero, de llevar comunicaciones entre uno y otro edificio. Y la respuesta fue la misma, le dijeron, no, mijito, usted está sobrecalificado, usted tiene mucho estudio para ser mensajero. Es ahí cuando Federico entendió que su plan B había fallado. Fue tan grande la frustración de Federico que puesto de rodillas le reclamó al Señor en oración y le dijo a Dios,
Nosotros entendimos que nos llamaste para prepararnos para servirte. Invertimos los ahorros para ello. No hemos sido malos administradores de lo que nos diste. Salí a buscar trabajo para pagar las deudas y sostener el estudio. Y a todo eso le has dicho no. Lo único que me queda son deudas enormes. Voy a hablar con los administradores del seminario para avisarles que no podemos seguir y llegar a un arreglo para pagar las deudas. Esa fue la oración de Federico. ¿Realmente estaría el Espíritu de Dios diciéndole no a Federico para que no siguiera estudiando junto con su esposa? Pues hasta ahí el Hasta ahí Espíritu él les ha está dicho. y está totalmente frustrado. ¿Por qué me dices que no? Ajá. Usted siempre me dice que no. En su conversación, los administradores del seminario, en su conversación con los administradores del seminario, la pareja descubrió los verdaderos planes del Espíritu del Señor y descubrió el carácter del Señor. Resulta que cuando fueron a hablar, un donante anónimo ya había pagado la deuda, parte de la deuda que tenían. Y una pareja de profesores había comenzado a hacer contactos con una fundación cristiana que apoyaba económicamente a estudiantes del seminario. Pasaron 6 meses antes de obtener respuesta de la fundación. Mientras tanto, el estrés por la acumulación de deudas y la falta de empleo continuaba. Pero fue en el tiempo de Dios que la pareja conoció la generosidad del Señor, otorgándoles una beca que cubría sus deudas y los gastos para continuar los años restantes de su educación teológica. Amén. Así que el Espíritu de Cristo le dijo a Federico y a María, le dijo no a su plan B. Sí, no. No son sus planes los que funcionan. El plan del Espíritu de Cristo fue financiar su educación con donantes anónimos y con becas y con personas que los estaban acompañando en su proceso. No quedaron solos. El Espíritu de Cristo les dio a conocer su abundante generosidad. El Espíritu de Cristo corrigió sus pasos al enseñarles que Él provee recursos y compañeros para realizar los planes que el Espíritu tiene para nosotros. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que cuando el Espíritu del Señor Jesucristo nos diga que no a algún plan, es porque Dios tiene planes mejores. Amén. Pidámosle entonces al Espíritu del Señor Jesucristo que nos revele sus planes. Roguémosle que nos envíe entonces las personas que estén sintonizadas con esos planes del Señor para que nos ayuden a realizarlos. Y dejemos que el Espíritu transforme nuestros planes, nuestros prejuicios Amén. y nuestro carácter para que cada vez más tengamos el carácter de Cristo. Amén. Gracias a Dios por este mensaje. Cuando el Espíritu dice no, es porque tiene una alternativa mejor. Cuando... Bajo sus pies, bajo su autoridad, ha colocado al Señor el enemigo en una cruz, sobre ellos triunfó. Por mi
Y el Señor ha sido generoso con nosotros. Seguirá haciéndose generoso. Por eso hoy una declaración de confianza de nosotros para el Señor es cuando depositamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y se las traemos a sus pies, porque de lo que hemos recibido de su mano ofrendamos. Amén. Allí está la canasta de las ofrendas. Deposite sus ofrendas en cualquier momento del servicio, hágalo con todo corazón, declarando su confianza en el Señor. Para las personas que nos acompañan en línea, en la caja de comentarios del canal de YouTube, ustedes van a encontrar el enlace de la cuenta de PayPal de la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston. Allí, en ese enlace, ustedes pueden ir y hacer sus donaciones, como algunos de ustedes tan generosamente lo han hecho, y hacen su declaración de confianza en el Señor, en tiempos de abundancia o en tiempos de escasez. Y vamos a seguir confiando en la bendita y generosa provisión y abundancia del Señor. Oración. Hagamos esta oración de Crónicas capítulo 29 versículo 14. Tuyo es, oh Señor, el reino, el poder y la gloria. A ti te pertenecen los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Te damos gracias y alabamos tu nombre, y de lo recibido de tu mano ofrendamos. Este es el tiempo en que nos unimos para hacer la intercesión y las acciones de gracia. Vamos a orar los unos por los otros. Entonces, yo los voy a invitar a que nos cuenten cuáles son sus acciones de gracias. Entonces, estamos muy felices de que vamos a recibir otra persona en la comunidad, un niño que viene en camino. Damos gracias a Dios por los que estudiantes de universidad que están terminando sus semestres o ya los han terminado. Pues gracias a Dios por eso. También tenemos gracias a Dios por John, nos escribió diciéndonos que en su trabajo esta semana lo felicitaron. Gloria Gracias a Dios por la salud de Estela. Por la salud de Estela. Gloria a Dios. Bueno, también, pastor, le damos gracias a Dios por el Espíritu del Señor Jesucristo. Amén. Que nunca nos ha abandonado. Así es. Y si no nos ha abandonado hasta el día de hoy es porque nos va a seguir acompañando todo el resto de nuestras vidas. Gracias al Y Señor. gracias al Señor que nos corrige en nuestros planes y en nuestros pasos. Amén. Y esa es una bendición mayor. Y también le damos gracias a Dios por quienes ven el poder de Cristo en sus vidas. Peticiones de oración. ¿Tienen peticiones de oración? Okay, yo tengo por la salud de María, de Félix, de Sofía Lucena. Además, seguimos orando por ellos. Por quienes tienen planes que necesitan ser corregidos y mejorados. Amén. De acuerdo con la voluntad de Cristo, por los que están luchando. Oremos por los estudiantes que están terminando y por quienes tienen planes que no parecen consolidarse y tampoco pueden discernir la voluntad de Dios por alguna razón para que puedan abrir sus ojos y ver la voluntad de Dios, y por quienes tienen dificultades para congregarse y encontrar la comunidad que Dios ha preparado para Así es. recibirlos. Entonces vamos a orar. Voy a invitarles a inclinar sus rostros y vamos a orar. Gracias, amado Padre, porque tú has preparado gozo más allá de nuestro entendimiento para todos los que te aman y siguen al Espíritu de Cristo. Pedimos que derrames en nuestros corazones tu amor, para que amándote sobre todas las cosas obtengamos tus promesas que sobrepasan nuestros deseos y nuestros planes. Oramos por quienes viven en medio de las sombras, el sufrimiento y el dolor, para que siguiendo tus planes todos proclamen tu gozo y las bendiciones que siguen a quienes buscan amarte y seguirte. Que tu carácter sea evidente en la vida de todos en tu pueblo y que así te podremos servir mientras tú nos llevas de tu mano para cumplir tus propósitos en medio de nosotros. Trae sanidad por todos nuestros enfermos, esperanza a los que están sufriendo, Señor, en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, en todo su ser. Oramos, oh Dios, también por aquellos que sufren pérdidas, persecución, pobreza, abuso y enfermedad. Oramos a ti porque tú venciste la muerte, venciste el diablo y lavaste nuestros pecados que nos tenían atrapados con su poder. Por eso, Señor, te bendecimos y te adoramos y te exaltamos
porque podemos unir nuestras voces para orar juntos como el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ustedes, la tarea con la que salimos es la de continuar haciendo los planes para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras comunidades, para esta iglesia. Y es también nuestra tarea mirar a Dios y mirar las circunstancias. Si el Espíritu nos dice no a algún plan, vamos a estar abiertos para que el Señor nos dé una nueva visión. Salgamos con alegría, disfrutemos los planes que el Señor nos da, compartamos con gozo, ayudemos a los necesitados y salgamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.